Para continuar con nuestra serie, ¿cuántos de ustedes están listos para que los niños regresen a la escuela ya? ¿O cuántos ya regresaron? Y dicen ustedes, gloria a Dios. Aleluya. ¿Contentos que regresaron ya o los van a extrañar? No, pastor, no. ¿Contentos que ya están de regreso en la escuela de los niños? Bueno, qué bueno que ya están de regreso. Pero les quiero decir que durante este verano me llevé muchos días a Benji a trabajar conmigo. Benji, por los que no lo conozcan, es mi hijo mayor, tiene 12 años. Y me lo llevé varias veces a diferentes trabajos conmigo. Y no tanto porque lo necesitara como ayudante, que de hecho, cuando lo presenté la primera vez a uno de mis clientes como mi ayudante, le dije, no sé si sabrás o no, pero este es el ayudante más caro que he tenido en toda mi vida. Este tiene que comer todos los días, no es nomás cuando trabaja conmigo, come todos los días y cada vez come más, no se llena, acaba de comer ahorita y tiene hambre ya, tanto que le dice a mi esposa que le haga, hay un término que es meal prep o meal prep, que es ya de anticipación, prepárale las comidas con las porciones correctas para todo el día y toda la semana. Entonces, carísimo ese ayudante que me salió. Me lo llevo a trabajar conmigo y a pesar de que disfruto mucho el que él esté conmigo, hay algunas razones por las cuales realmente lo llevo conmigo. Aparte de que sí me ayuda, de repente estoy arriba yo atorado en el ático, jalando algún cable y esos cables están enrollados dentro de una caja. Entonces jalas el cable para llevarlo a otro lugar y de repente se atora dentro de la caja y yo estoy ahí arriba, entré prácticamente gateando, arrastrándome hasta el rincón en esa esquina. Imagínense tener que salirme de ahí, aflojarle y al primer jalón se vuelve a atorar otra vez. Entonces ahí está Benji, lo desatora, lo acomoda y ahí jalo yo y entre los dos o aviento la varilla por abajo, le mete la mano, jala el cable, lo jala él. O sea, sí me ayuda, pero la razón por la que realmente lo llevaba era porque quiero que él aprenda diferentes cosas. Por ejemplo, quiero que él sepa lo que son las estructuras de los edificios en los que nosotros vivimos, cómo es que están ahí. Quiero que él vea la dificultad, el trabajo que lleva para que las cosas estén. Porque muchas veces nosotros vemos una televisión colgada ahí y decimos, no pasa nada, eso es bien fácil, lo que sea. Sino que vea realmente lo que lleva el que las cosas se lleven a cabo. También que aprenda a conocer las herramientas, que trabaje con las herramientas y que tenga cuidado al utilizar las herramientas. Que sepa que las herramientas pueden hacer el trabajo mucho más fácil, pero también algunas son peligrosas y que tienes que tener cuidado a la hora de manejar las herramientas. Yo empecé a trabajar en mi primer trabajo ya de hombre adulto, yo creo que tenía como unos 25 años, ya un trabajo bien serio. Imagínense, llego yo a mi trabajo y no sabía lo que eran las herramientas. Un hombre de 25 años y no sabía lo que eran las herramientas. Yo quiero que mi hijo desde temprano ya sepa lo que son las herramientas, para qué son, cómo se utilizan y que pueda él trabajar, que sepa las estructuras en las que vivimos. Entonces, todas esas cosas quiero que él sepa, que aprenda a valorar las cosas. Pero aparte de eso, una de las razones por las cuales me gusta que vaya conmigo, porque casi todos mis trabajos son en el área de Dallas, la parte norte de Dallas, por allá por Frisco, Plano, Little Elm, toda esa área por allá. Los viajes son de 40 minutos a 1 hora. Entonces, todo ese rato lo aprovechamos para platicar. Me encanta aprovechar ese momento para tener conversaciones con él. De repente vamos manejando y le pregunto, oye, Benji, ¿y cómo se llama la niña? Y luego se pone nervioso y que no hay niña y que no, que esto, que lo que sea. Y le digo, oye, ¿y de qué color es su cabello? Que no, que aquí, que allá y que esto, lo que sea. Pero la realidad, por más que de repente algunas de esas conversaciones puedan ser incómodas, es necesario tenerlas. Y de repente vamos por ahí manejando y le pregunto algo acerca del sexo. Y tú dirás, ay, pastor, qué incómoda esa conversación. Y sí, es bien incómodo. Imagínate, tener una conversación con mi hijo de 12 años acerca del sexo es incómodo. Más sobre todo cuando le pregunto algo yo y me contesta. Y le digo yo, ¿y cómo sabes? Pues mis amigos. Y le digo, ¿a poco así? Esas palabras usan, ay, qué feo. Y luego me acuerdo yo también tuve 12 años. Y también tuve amigos que eran muy educados en el arte del sexo. Sabían de todas. Y utilizaban las palabras que arrimaban, o sea, rimaban las palabras. Entonces, ahí tengo esa conversación con él incómoda. Pero ahí vamos en la conversación. Y de repente estamos hablando de finanzas. Y de repente le empiezo a decir, ¿sabes qué, Benji? Es que el asunto aquí del dinero no es realmente nada más hacer dinero.
sino tener la disciplina para poder manejar el dinero. El problema no es hacerlo, el problema es tener la disciplina para que el dinero no te mande a ti. Por ejemplo, que tú tengas tus $200 guardados ahí y veas unos zapatos allá que valen $200 y tú digas, bueno, están los zapatos, me gustan mucho porque mi amiguito los tiene. Valen $200 y ¿qué crees? Yo tengo $200. Que tengas la disciplina de poder decir, ¿sabes qué? No me los voy a comprar porque ya tengo 5 pares. Eso es importante, hablar acerca de la manera en la que nosotros tenemos que controlar el dinero y no el dinero a nosotros. Dicen por ahí unas frases a lo mejor muy trilladas, que el dinero debe de trabajar para nosotros y no nosotros para el dinero. Y no solamente con el dinero, hablamos acerca de las dificultades, de los desafíos que va a enfrentar. Por ejemplo, le digo yo a él, ¿tú realmente quieres ser un futbolista profesional? Te estás tardando. Y tienes que tener en cuenta que no va a ser fácil, va a ser extremadamente difícil que sobresalgas en un mundo como ese. Le digo yo, en estos momentos, cuando vamos a jugar en una cancha de fútbol ahí con tus amiguitos o lo que sea, o en un torneo de una cancha de indoor, y llegas a jugar ahí, tienes que tener muy claro que cuando tú llegas ahí, si tú quieres ser profesional, ya hoy, cuando tú estés ahí, no tiene que tomar más de 2 minutos para que toda la gente vea quién es el mejor jugador que está ahí. Porque si algún día llega alguien que anda buscando talentos nuevos, ese va a llamar a los que más sobresalgan. Digo, tienes que entender que esto requiere sacrificio, requiere esfuerzo, requiere mucha disciplina, requiere mucha concentración, mucho enfoque. Tienes que realmente lograr sobresalir aún a esta edad. Entonces, ¿qué creen? Empieza el que hacer ejercicio, empieza ahora me va a salir más caro porque quiere comer solamente saludable. Ya no quiere comida chatarra, ya no quiere comida que va a ser, que le va a afectar en su desarrollo y su crecimiento físico. Ahora, todas estas conversaciones que yo tengo con él es con la intención de que él entienda los códigos que están establecidos en la vida en la que tú y yo vivimos. Hay códigos establecidos, o sea, son preceptos, son situaciones que establecen una manera de ser o una función específica. Por ejemplo, lo del dinero. Ese es un código que muchas veces, si nosotros no entendemos, siempre vamos a batallar con el dinero. El problema no es cuánto ganamos. Nunca el problema es cuánto ganamos. El problema es que gastamos más de lo que ganamos constantemente. Ese es el problema. Pastor, pero es que es muy difícil. Claro, es muy difícil tener un carro nuevo si no tienes el salario para sustentar un carro nuevo. Es muy difícil. Ahí tendrás que escoger entre pagar la luz o pagar la factura del carro cada mes. Son códigos establecidos que existen, que están aquí y que si queremos tener éxito en la vida tenemos que entender. Por ejemplo, el hecho de que muchas veces nosotros queremos protegernos de las dificultades que vienen a nuestras vidas, que no queremos las dificultades y los problemas. Pues déjame decirte que, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿cuántos de ustedes les agrada la idea que sus hijos tengan que lidiar con un bully en algún momento de su vida? A nadie nos gusta, ¿verdad que no? Queremos proteger a nuestros hijos de todo tipo de bullying. Déjame decirte que está bien que de vez en cuando ellos experimenten lo que es un bully. Pastor, claro que está bien, para que en ellos se pueda formar el carácter para poder desarrollar las fuerzas, para mantenerse firme y saber valerse por sí mismo, porque tú nunca vas a estar o no siempre vas a estar con ellos. Va a llegar un momento en el que alguien más grande que ellos, más fuerte que ellos, va a querer llegar a intimidarlos. Y déjame decirte que lo de los bullies no es solamente en la escuela. Bullies existen en el trabajo. Tú ya de 40 y 50 años y va a haber uno más grande que tú, más fuerte que tú, que va a querer llegar a intimidarte, ¿o no? Y tenemos que nosotros poder desarrollar. Eso de los bullies, cuando yo digo que no es tan malo, escucha a lo que me refiero. Porque así mismo como tiene la capacidad de impulsarte a descubrir que tienes más de lo que crees, también tiene la capacidad de hundirnos más, es cierto. Pero también tiene la capacidad de que puedas reconocer fortalezas que hay en ti que a lo mejor antes no sabías estaban ahí. Entonces paso estas conversaciones con él con la intención de que él entienda códigos existentes que le ayudarán a él a tener una mejor vida. ¿Sí? ¿Están conmigo?
De la misma manera que con él, quiero compartir con ustedes acerca del código de Dios. Estas cosas establecidas ya, que si nosotros entendemos y comprendemos, nos facilitará el navegar en este mundo que nosotros conocemos como el reino de Dios. Porque aunque vivimos en este mundo roto, nosotros pertenecemos a un reino establecido, ¿sí? Al reino de Dios, un reino que ya está funcionando el día de hoy, un reino que ya te está sosteniendo el día de hoy, un reino que ya provee para ti el día de hoy, el reino de Dios, ¿sí? Entonces, quiero compartir con ustedes el día de hoy, continuando con nuestra serie, el código de Dios, acerca de esos elementos necesarios. ¿Recuerdan la clase de la semana pasada? La semana pasada aprendimos ciertas cosas acerca del código de Dios. Aprendimos, número 1, que todo, de acuerdo a Romanos capítulo 11, versículo 36, todo inicia con Dios, todo inicia por Dios y todo inicia para Dios. O sea, absolutamente todo tiene que ver con Dios. Y veíamos cómo no hay ninguna instancia en la Biblia donde tú encuentres que un hombre inició algo por su propia idea. Siempre fue Dios el que llamó. Dios llamó a Abraham, llamó a Isaac, llamó a Jacob, llamó a David, llamó a Moisés, llamó a cada uno de esos hombres y mujeres que nosotros conocemos en la Biblia. Todo inicia con Dios, ¿sí? ¿Recuerdan? También aprendimos acerca del código de Dios la semana pasada, que Dios tiene un plan maestro, no un plan tuyo, un plan maestro, un plan que va más allá de lo que nosotros somos. Yo sé que a veces nos emociona el pensar que todo gira a nuestro alrededor y que somos lo único importante en la vida. Eso nos decía nuestra mamá, ¿o no? Pero la realidad es que dentro del reino de Dios hay un plan maestro diseñado por Dios. Un plan que va más allá de ti y de mí. ¿Estamos? Eso está en Isaías 46, versículo 9 al 11. O sea, que por mucho que Abraham fue un hombre muy bendecido, la razón por la que él fue bendecido, la razón por la que Dios lo llamó a él, la razón por la que Abraham tuvo la posibilidad de tener la vida que tuvo tan maravillosa, fue porque a través de él, todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas, todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. ¿Sí? O sea, el que Dios tenga un plan maestro significa que a pesar de que David disfrutó de la vida como un rey, a pesar de que disfrutó de muchas bendiciones de parte de Dios, la razón por la cual él estuvo ahí fue porque era instrumento en las manos de Dios y Dios necesitaba un rey para una nación que necesitaba a alguien como David. Es una realidad que la película que nosotros vemos a través de nuestros ojos, que creemos que somos la estrella de esa película o el papel estelar, la realidad es que no es así. La realidad es de que en el momento que David diga no me interesa aquella nación, en ese momento deja de cumplir el papel que tenía. Tal fue el caso con Esther. A Esther se le dijo muy claro, mira, tú tienes un papel estelar el día de hoy, un papel importante el día de hoy. Puede hacer la diferencia para nuestra nación judía. Pero si tú decides no hacer aquello para lo que fuiste formado, no te preocupes, que la liberación del pueblo judío vendrá de otro lugar. Eso nos deja muy claro que Dios tiene un plan maestro que va más allá de nosotros, porque queremos ser bendecidos, creemos que tenemos un llamado especial, específico de nosotros, y es cierto. Pero la razón de existir de eso es un plan maestro que Dios tiene para hacer en estos tiempos, ¿sí? 2 elementos de este código de Dios. Y nos quedamos en el último, que es cuando hablamos de que Dios trabaja en sociedades. ¿Recuerdan? Como Dios puede, pero no quiere. Y el hombre quiere, pero no puede. O sea, por más que el hombre diga, yo lo voy a hacer solo, no puede. Necesita de Dios. Y por más que Dios lo pueda hacer solo, no lo quiere hacer solo. Siempre quiere involucrar a alguien. Siempre quiere usar a alguien. A ti, a mí. Siempre está buscando para utilizar a alguien. O sea, Dios tiene un plan maestro y quiere que tú trabajes para Él.
El plan maestro de Dios era liberar al pueblo recién hecho de Israel, del pueblo judío, de la nación judía. Quería liberarlos de ahí. ¿Sí? A los hebreos. Ese era el plan maestro. Y quiso llamar a alguien para invitarlo a trabajar en su plan maestro. Por muy famoso que Moisés es el día de hoy, por muy impactante que Moisés es el día de hoy, la razón de ser fue para poder liberar al pueblo y llevarlo a los pies de la tierra prometida. O sea que hay un plan maestro. Moisés, tus inseguridades como fortalezas, todo acerca de ti no es más importante que el plan maestro que yo tengo. ¿Sí? Es el Dios al que nosotros servimos. Hoy vamos a continuar sobre esta línea, que Dios trabaja en sociedades. En pocas palabras, Dios te hace a ti una invitación a que seas parte del elenco en este plan maestro que Él tiene. ¿Sí? Y déjame decirte que cuando Dios te hace la invitación a que seas parte de este elenco, déjame decirte que solo hay un espacio para Moisés, para un Moisés, un espacio para un David, un espacio para un Nehemías, un espacio para un Saulo o Pablo, un espacio para una Esther, un espacio para una Débora. Solo hay un espacio para una. Ya no hay más. No va a llamar a otra Débora. Esa tarea ya la cumplió Débora. ¿Ok? Hay otras tareas que se tienen que hacer y que Dios quiere usar a un Daniel, quiere usar a un Josué. Y estoy hablando de hoy, no de los de la Biblia. ¿Sí? Quiere usar a un Richard, quiere usar a un Beto, quiere usar a una Gris, quiere usar a diferentes. ¿Sí? El día de hoy. Entonces, hay una invitación para que seas parte de este plan maestro. Déjame decirte algo antes de entrar a los detalles. Que en este plan maestro hay muchos roles que cumplir. Y aunque son diferentes, todos son iguales de importantes. Todos van a hacer algunas diferentes cosas, pero todos son iguales de... ¿Cómo es eso? ¿Cómo van a ser iguales de importantes si son diferentes? Miren, hay una historia en el Antiguo Testamento de un hombre que era un soldado importante, era un líder, era un comandante. Su nombre era Naamán. ¿Okay? La Biblia dice que tenía lepra. ¿Okay? Y como ustedes conocen la historia, fue con el profeta. El profeta le dijo, vete al río Jordán, sumérgete tantas veces. ¿Cuántas? 7 veces y vas a ser sano. ¿Y qué creen que pasó? Fue sano. Bueno, en esta pequeña historia, en esta pequeña película que les acabo de contar, hay un rol protagónico, ¿verdad? ¿Quién es? Es el profeta. Un rol protagónico, importante. Pero hay un rol que tiene la misma importancia sin el mismo prestigio, pero sin cuyo rol no se hubiera cumplido tal milagro en ese lugar. ¿Sabes qué el rol es? Es el rol de una jovencita esclava que vivía en la casa de este comandante. Esclava porque fue de las que fueron capturadas. O sea, esta jovencita, en lugar de estar ahí amargada y diciendo, ¿sabes qué? ¿Cómo es posible? Yo estoy aquí, soy una esclava y me maltratan. En lugar de estar así, en algún momento, ¿sabes qué dijo? Ya estoy aquí, me va a tocar que hacer lo mejor que pueda de la vida que tengo enfrente de mí y voy a ser una fiel representante del reino de los cielos. Y en algún momento dado se dio cuenta de la enfermedad de su señor y se acercó y le dijo, no me equivoco, a la esposa, no recuerdo, pero acercó y dijo, yo conozco a alguien que puede sanarte. Hay un Dios en mi tierra que puede sanarte. Ve con el profeta y él podrá ser la conexión para que recibas tu milagro. Escúchame cómo aparentemente un rol tan insignificante tiene la misma importancia en el reino de Dios que el del prestigio. Te estoy diciendo que a veces nosotros ignoramos el impacto que tiene el invitar a alguien a la iglesia. Lo único que hiciste fue invitar a alguien a la iglesia. Y por cierto lo engañaste porque le dijiste vamos a ir a comer. Y lo trajiste a la iglesia primero y te dice, oye, ¿pero qué estamos haciendo aquí? Vamos a ir a comer. Pero primero vamos a ir a la iglesia, después vamos a ir a comer. Y se enojó contigo. Pero de repente ese día el pastor Nelson tenía una palabra profética y escucha a este hombre o a esta mujer y su vida es transformada para siempre. El papel protagónico lo podrá tener el pastor Nelson. Porque van a decir, wow, el Señor le dio palabra profética para este hombre y Dios lo usó de una manera poderosa, sí. E ignoras uno tan importante como él
que fue aquel instrumento que trajo a aquella persona a este lugar. Todos tenemos un rol preparado para nosotros. Algunos con un poco más clamor que otros, pero no más importantes. No más importantes. Todos tenemos un rol de igual importancia en el reino de Dios. Y Dios quiere invitar a cada una de las personas que están aquí a que sean parte del elenco que cumplirá su obra maestra. ¿Sí? ¿Les parece la idea? ¿Cuántos aquí ya recibieron la invitación? Dios los invitó a formar parte de este elenco que formará los recursos, las herramientas, los pasos, los procesos necesarios para que el plan maestro de Dios se cumpla. ¿Ya recibieron la invitación? ¿Por qué no vemos cómo se ve normalmente la invitación que Dios nos hace? Hablando del código de Dios, ¿cómo se ven estas invitaciones que Dios nos hace? Acompáñenme a Génesis capítulo 37. Por si estaban esperando a ver si íbamos a leer la Biblia el día de hoy o no. Pastor, lee la Biblia a veces nomás. Génesis 37, versículo 7, 8 y 9. Cuando lo tengan, pueden indicar con un amén. Es una historia muy conocida. Yo sé que todos ustedes han escuchado esa historia ya. 37, versículo 7 en adelante. He aquí que atábamos, ya ven los lentes, ya saben lentes. He aquí que atábamos, pero uno necio dice, no, yo estoy chavo todavía. Y luego por ahí le tiran indirectas a uno que ya le va a pagar los 40, dice que se siente chavo y dice, ay. Y uno cuando estaba joven decía, no, está cuarentón ya. Y hoy uno dice, no, está uno bien chavo, 40 años bien chavo. Puedo correr, o sea, Dios tenga misericordia de nosotros. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Antes de continuar, quiero ver un paréntesis aquí nada más, rapidito, acerca de José. Digo yo porque de repente es importante que nosotros tengamos conciencia un poquito de lo que hacemos cuando lo hacemos. Porque dice por el dicho, el niño risueño y le haces cosquillas. ¿Qué crees que va a pasar? Dice aquí, miren, y le aborrecieron aún más. O sea, ya lo aborrecían. Y él viene y les restrega en sus caras el maravilloso futuro que le espera. Yo digo, como cristiano, como hijo de Dios, es importante entender los tiempos y los momentos para hacer las cosas. Porque sí es importante hablar de lo poderoso que Dios es y maravilloso que Dios es, pero siempre hay momentos, el momento en el que va a causar un impacto positivo o en el que va a empeorar una situación. Digo nada más paréntesis. Seguimos. Versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Bien, ahí vamos a parar. Están familiarizados con la historia, ¿verdad? El último hijo, no el último, hasta ese momento de Israel, de Jacob, era José. ¿Okay? Lo amaba, si usted lee el principio de ese capítulo, lo amaba mucho, le hizo una túnica de colores, todo eso, ¿verdad? Bueno, este momento nosotros sabemos que es la invitación de Dios para que José se uniera al elenco de su plan maestro. ¿Verdad que sí? Esa es la invitación. Aquí le está haciendo el llamado, así como Abraham le dijo, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. Aquí es el momento en el que está teniendo una aproximación con él y es la primera vez que se introduce la idea de que hay algo por delante. Es una invitación, ¿sí?
A él le pasó a través de un sueño. ¿Cuántos de ustedes han tenido algún sueño que sienten que Dios le está hablando a ustedes y es parte del llamado de Dios para sus vidas? Digo porque puede ser un sueño o puede ser a veces una palabra que viene desde el púlpito. A lo mejor alguien te dice, así te dice Jehová, y luego te suelta una palabra. Muchas veces, y quiero que vean esto, no esperes que alguien diga, así dice Jehová. Cuando un hijo de Dios te habla y te da una palabra, no importa que no diga, así dice Jehová, porque puede ser que dentro de lo que sale de su boca salga palabra de Dios para tu vida. ¿Sí? Entonces, en este caso puede ser que digan o que no digan, así dice Jehová. Lo importante es de que tú en ese momento identificas que algo especial está sucediendo y que Dios te está hablando a ti. Puede ser incluso a través de un canto. Vienes a la iglesia, empiezan a cantar una melodía y de repente la primera frase te golpea como nunca antes te había golpeado esa frase. Algo Dios te está diciendo a través de esa palabra. Yo recuerdo una de las veces en las que escuché un canto como nunca antes. El canto decía, ¿puedes escuchar mi voz que te llama a que camines sobre el agua? Ven, no tengas temor, no digas que no, atrévete y avanza. Escuché esa letra en un momento en el que yo desesperadamente necesitaba escuchar de Dios una confirmación a mi vida. Como nunca antes esa palabra habló a mi vida con claridad. Entonces, hay diferentes maneras en las que Dios puede hacerte esta invitación. ¿Cuántos se tienen esta invitación en sus manos? ¿Cuántos poseen la invitación a ser parte de ese elenco en esa obra maestra, ese plan maestro? Quisiera hagamos un ejercicio para ver si ya tienen ustedes esta invitación o no. Porque a veces dudamos, no sé si realmente es Dios o son mis emociones. Si realmente es Dios quien me está hablando o fue porque comí mucho en la noche y tuve ese sueño. ¿Les ha pasado que de repente comen de más y no pueden dormir y dicen, a lo mejor es el Espíritu Santo? No, es que comiste mucha pizza en la noche. Y no puedes dormir porque comiste mucho. Entonces, para aclarar eso, quisiera que me ayuden a hacer un ejercicio. Quiero que vayan conmigo a través del tiempo y nos paremos a un lado de José y escuchemos la historia con José en el tiempo de él, en ese momento. No con tu conocimiento de cómo termina la historia, no con tu conocimiento de dónde termina él, no con el conocimiento de que existe Egipto y que el faraón hará de José lo que sabemos que hizo él. No. Ve conmigo. Siéntate a un lado de él con sus hermanos, escucha los sueños que él tiene, que son la invitación de Dios, pero ignora, haz a un lado, no contemples, no consideres el final que ya conoces. ¿Estamos? ¿Está claro? Ok, ya con eso en mente, quisiera mencionar algunas impresiones que tengo acerca de esta invitación que tiene Dios, porque lo primero que yo veo es que la invitación no es muy clara, no es muy específica. O sea, es un sueño. En el sueño, aparentemente los hermanos tienen discernimiento porque le dicen, ¿qué? ¿Vas a gobernar tú sobre nosotros? ¿Vas a ser nuestro líder? Hay un poco de discernimiento ahí. Entonces ya ahí como que te das una idea vaga, una idea muy vaga, porque no es claro. O sea, él puede decir, o sea, ¿qué significa esto? ¿Significa que yo voy a trabajar y los voy a mantener a todos y ellos me van a estar dando las gracias constantemente porque yo los voy a mantener, incluyendo a mis padres? ¿Significa que yo voy a ser líder de ellos? Pero ¿cómo si me odian? No me pueden ver. Entonces, no es muy claro. Esta invitación no es muy clara y no es muy específica. ¿Estamos? Es una de las impresiones que tengo. La otra impresión que tengo es que aparte que no es muy clara, no es muy específica, no hay detalles. No hay detalles. Es una sola imagen. Bueno, son dos muy similares. O sea, Dios, para que eso suceda, ¿tengo que hacer algo yo? ¿O puedo ver Netflix y de repente 20 años después, sin darme cuenta, voy a estar ahí? O sea, dame un poquito de detalles, aparte de que no sé qué significa y no tengo la claridad en lo que realmente es esta invitación, aparte de eso no me diste detalles. ¿Cómo voy a llegar yo ahí? ¿Qué tengo que hacer? O sea, si voy a ser líder, a lo mejor, pues tengo que tomar un curso de liderazgo tal vez. O no sé, si voy a ir acá, tengo que empacar cosas para esto. ¿Qué tengo que hacer? No hay muchos detalles. ¿Están conmigo? Es la impresión que tengo, que no es muy claro y no hay muchos detalles acerca de la invitación que me está haciendo. Abraham, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra y yo te voy a mostrar. Sí, pero ¿qué? ¿Es montaña o es playa? ¿Voy a ser misionero dónde? ¿En África o en Miami? Porque hay mucha diferencia.
Si dices Miami, pues claro que sí, Señor. Claro que sí. ¿Va a ser pastor en dónde? ¿Voy a ser pastor en South Lake o en Haltom City? Hay mucha diferencia. En Haltom City las iglesias son más chiquitas. En South Lake las iglesias son más grandes. Mucha diferencia. Aparte de que no es muy específico, no es muy claro y no hay muchos detalles, no te da un mapa para que sigas. No te da instrucciones. No te dice, mira, primero vas a ir a este lugar, luego a este lugar y luego a este lugar. No, te da una imagen vaga, una imagen no muy clara, que se ve en la distancia, porque él ni siquiera sabía de Egipto. ¿Qué es Egipto? No sabía que existe un faraón. O sea, él en su mente jamás en la vida iba a pensar que iba a estar en Egipto como segundo más poderoso de toda una nación. Jamás en la vida pasaba por su mente. Y la imagen que Dios le dio no dio ni una señal de que iba por ese camino. Lo único que había era una sensación vaga de liderazgo y de importancia. Eso era lo único. Esa es la invitación. Digo, tú dices, bueno, pastor, no estoy seguro si Dios me ha llamado. Vamos a evaluar un poquito. No estoy seguro si Dios me ha llamado. Tengo como una idea más o menos. Eso dices tú. Tengo como una idea más o menos, ¿ok? Pero no tengo todos los detalles, pastor. O sea, no sé cómo hacerle, qué hacer. Y luego no tengo las instrucciones para hacerlo. No sé qué tengo que hacer para poder llegar ahí. Bueno, a mí me parece de la distancia, no sé tú, de la distancia me parece que en tus manos tienes una invitación. Si tú dices que tienes más o menos una idea de lo que Dios quiere hacer contigo, que no tienes todos los detalles y que no tienes un mapa para poder llegar ahí, que no sabes cómo llegar ahí, yo te digo que tú tienes una invitación en tus manos para que entres al elenco de lo que Dios quiere hacer en esos tiempos. Yo no sé ustedes, pero a mí me emocionó eso. Me emocionó que mis sensaciones de inseguridad acerca del llamado de Dios son nulas, no tienen poder, porque estoy entrando en una ironía. La invitación de Dios no es clara, no es específica, no es clara. La invitación de Dios viene con falta de una inmensidad de detalles. No tienes todos los detalles y tampoco te dice cómo hacerlo. Entonces, si no sabes exactamente qué hacer, ¿ok? No tienes las instrucciones para hacerlo y no sabes cómo hacerlo, estás en el lugar perfecto. Tienes la invitación en tus manos y Dios quiere hacer algo contigo. Yo recuerdo de niño, a una temprana edad, me fascinaba ver cómo se desenvolvía la revelación de Dios a través de cada palabra de aquel hombre que predicaba. Era una de mis partes más fascinantes. O sea, realmente disfrutaba ver cómo ponía el enfoque en la palabra de Dios que me llevaba a mí a aprender cosas nuevas de la vida. O sea, agarraba una palabra que ya era conocida y la volteaba así y empezaba por acá y dice, oh, wow, impresionante. Eso siempre, aún el día de hoy, me ha fascinado, el poder escuchar a grandes predicadores de Dios. Y cuando me refiero a grandes predicadores de Dios, me refiero a aquellos que solamente son originales, que solamente hablan de lo que Dios ha puesto en su corazón, porque aprenderé algo nuevo que yo no había contemplado de esa manera a través de su enseñanza. ¿Sí? Desde entonces ya yo tenía una idea, una sensación de que me gustaba mucho la palabra de Dios y que algo tenía que ver con la palabra de Dios, pero jamás en la vida imaginé yo que estaría parado el día de hoy aquí enfrente de ustedes. Jamás. Lo único que vi fue una imagen vaga de mi pasión por la palabra de Dios. Nada más. No hay detalles, no hay un mapa específico con cada parada que vas a tener para poder llegar a ese lugar. Solamente una imagen vaga, una imagen gris, no muy clara, no muy específica, sin los detalles necesarios. Ahora, si te digo yo, si Dios me hubiera dado todos los detalles, a lo mejor yo hubiera dicho, creo que mejor no. Déjame que agarre unas cuantas canas más y después me animo. Si yo hubiera sabido algunos de los desafíos que hubiera tenido que enfrentar después, hubiera dicho, no. Si el pueblo de Israel hubiera sabido que hubiera un mar enfrente de ellos y atrás el ejército egipcio, hubiera dicho, no, estamos más a gusto aquí. Si antes que llegara a eso, empezaron a reclamarle a Moisés, ¿para esto nos sacaste para que muriéramos aquí en el desierto?
Entonces, ¿cuántos tienen una invitación en la mano? Ya no hay excusas, ya no hay excusas. Porque antes podía decir, es que pastor, no estoy seguro. Yo diría, suena como que Dios está llamando. Es que no tengo los detalles específicos. No, suena como que Dios está llamando. Es que no sé cómo hacerlo. Cumpliste con los 3 requisitos. No se ve muy claro, no tienes los detalles y no sabes cómo hacerlo. Perfecto, bienvenido. Uno más. ¿Tú crees que yo sé cómo ser pastor? ¿No? Tú dices, no, pastor, pero ya aprendió. Déjate, doy un secreto. El día de hoy, yo no sé cómo hacer crecer una iglesia. El día de hoy yo no sé, no conozco estrategias, no sé de eso. Solamente sé que hay un Dios que es bueno, que es maravilloso, que es fiel, que es poderoso, y trato de hablarte de Él cada domingo. Eso es lo único que yo sé. Hace años yo dije, yo estoy seguro que Dios no me va a permitir escribir un libro de cómo crecer una iglesia. Porque la va a crecer Él y yo no voy a poder decir, yo sabía que haciendo eso iba a crecer. No, no sabía. A lo mejor fue hasta que me tropecé con esa idea, la acepté y funcionó. Dije, fue a propósito, así lo queríamos hacer. No. Muchas de las cosas que a veces funcionan fueron por accidente. Estabas intentando hacer algo más y tuviste un accidente y te salió algo y dices, mira, se vio bien. Así lo quería hacer. No. Entonces no te preocupes, estás en el lugar perfecto. No hay más excusas. ¿Tengo calor ustedes, no? ¿Tienen frío ustedes? Tampoco. Bien. Entonces, con la invitación en la mano, ¿vas a aceptar emprender este viaje? Quiero decirte un par de cositas acerca de esta invitación. Lo primero es felicidades. Que Dios haya pensado en ti, felicidades. Si tienes una idea vaga de lo que Dios puede hacer, no tienes los detalles y no sabes cómo hacerlo, felicidades. Dios ha pensado en ti. Tengo buenas noticias para ti y tengo malas noticias para ti. Empecemos con las buenas. Las buenas noticias, si tú tienes una invitación, ¿okay?, que no estás muy claro, no tienes todos los detalles y no sabes cómo hacerlo, las buenas noticias es que Dios no llama a los calificados. ¿Verdad que no? Dios no llama a los calificados. Dios califica a los que llama. Eso es para decir gloria a Dios, aleluya, gracias Señor. Porque eso significa que todos tenemos la puerta abierta. Dios no llama a los calificados. Miren, cuando Dios llamó a Abraham, ni siquiera se llamaba Abraham, se llamaba Abram. ¿Okay? Cuando Dios llamó a Abraham, él no era el padre de la fe. Al contrario, él estaba peor que nosotros. Porque Dios le habló una vez y otra vez y se retrasó en contestarle a Dios el llamado, y cuando se lo contestó a medias, porque no dejó toda su familia. Se trajo a su papá y se trajo a sus sobrinos, se los trajo con él y no llegó a la tierra porque se quedaron a la mitad del camino, se quedaron. Ese es Abraham, el padre de la fe. Cuando Dios lo llama, no era calificado como el padre de la fe, era un hombre que dudaba más que nosotros, ¿sí? Cuando Dios llama a Israel, no era Israel, era Jacob, tramposo, mentiroso. Eso es lo que él era. No estaba calificado para ser este hombre que daría a luz a toda una nación. No. Cuando Dios llama a David, David no era un rey. David era un mocoso que estaba cuidando las ovejas porque nadie más en su familia era tan insignificante como él para cuidar las ovejas. Y Dios lo llama para ser rey. No estaba calificado. Cuando Dios llama a Gedeón, Gedeón no era un hombre valiente ni esforzado, era un hombre cobarde y escondido. Dios llama a unos y después los califica. No esperes tener un doctorado en teología para poder hablar de Dios. Dios te hace la invitación que en medio de tu ignorancia y tu falta de conocimiento te conviertas en una voz que Él pueda utilizar para hablar de su poder y de su gloria. Entonces, las buenas noticias son que Dios no llama a los calificados. Dios califica
a los que llama. O sea, Dios nos llama a nosotros. ¿Sí? Esas son las buenas noticias. Que Dios nos invita tal y como estamos. Así de bruto como me encontró, así me invitó. Así. Dios no llama a los calificados. Esa es la buena noticia. Ahora te doy la mala noticia. Dios no llama a los calificados. Buena noticia. Mala noticia. Dios califica a los que llama. Pero pastor, ¿por qué mala noticia? Yo creo que nosotros, esta frase, muy conocida, a veces es engañosa la frase. Engañosa. Porque son buenas noticias y son malas noticias. Las buenas noticias son que no necesitas experiencia, conocimiento, trayectoria, no necesitas nada de eso. Él te llama. La mala noticia es que necesitas experiencia, trayectoria, conocimiento y todo eso porque Él te va a calificar. Para que cumplas la tarea, tienes que tener recorrido, experiencia, conocimiento. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Suena medio engañoso. Ok, otra vez, regresemos. Él no llama a los calificados, no los agarra así como un diamante en bruto. Pero ese diamante en bruto no lo apuntas con el dedo y porque dices ya este es, ya se convierte en diamante. No, ese diamante en bruto tiene que pasar por un proceso. Esas son las malas noticias. ¿Y saben ustedes qué tipo de presión se requiere para sacar de esa piedra un diamante? Entonces, las buenas noticias es que Dios no llama a los calificados. Las malas noticias es que antes de que hagas algo, Dios te empieza a calificar. Te empieza a entrenar. Te empieza a preparar. Dios es tan bueno con nosotros que no nos avienta al ruedo, ¿se dice? Si no estamos listos. Él nos prepara. ¿Qué crees que hizo durante 40 años con Moisés? ¿Qué crees que hizo durante más de 10 años con David? Porque déjame decirte que a David lo llamaron cuando era un mocoso, un jovencito. Pero David no se sentó en el trono por más de 10 años. Primero pasaron un par de años y enfrentó a Goliat y se dio a conocer como un guerrero. Pero después de darse a conocer, tampoco se sentó en el trono. Tuvo que huir de Saúl y huir. Hasta después de más de una década se sentó en el trono. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo estaba calificando. Lo estaba preparando, lo estaba instruyendo, lo estaba equipando, le estaba dando las herramientas necesarias, le estaba dando todo lo que necesitaba para poder cumplir la tarea que se le había asignado en el plan maestro que Dios tiene para sus vidas. Ahí están las malas noticias. ¿Les gusta? O sea que no sucede de la noche a la mañana. Génesis capítulo 37, versículo 43 al 46. Leamos del 42 en adelante. Ya se me quitó el calor, miren cómo es Dios. ¿10? No es verdad. Perdón, 41. Génesis 41. 41, ahora sí, versículo 42. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¿Los perdí? Génesis 41, versículo 41. Muy bien, es que los veía como que estaban dudando. Entonces Faraón quitó su anillo. Se quitó el anillo. Sabemos lo que significaba el anillo en aquellos tiempos, ¿verdad? Se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¿Sí? Versículo 46 ahora. Vimos todo lo que se estaba manifestando en la vida de José. 46 ahora. ¿Era José de edad de qué? 30
años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. 30 años. ¿A qué edad él recibió la invitación de Dios? ¿Recuerdan? ¿Cuántos años tenía? 17 años. 30 años tenía cuando se empezó a manifestar algo de aquel sueño, porque aún no se cumplía el sueño completo. Aquí no es cuando se cumple el sueño. Su sueño de él fue que sus hermanos y sus padres se postraban delante de él. Liderazgo e importancia. Ese es el pensamiento vago de aquel sueño. En el sueño no menciona a Faraón, no menciona a Egipto, no menciona nada de eso. Todavía no se cumplía el sueño. Tiene 30 años y todavía no se cumple el sueño. Tiene más de 13 años lidiando con este sueño. 13 años. Nosotros tenemos 5 años, 3 años, 2 años. Y estamos batallando con que la promesa de Dios no se cumpliera. 13 años y no se había cumplido todavía la promesa de Dios. Después de esto, viene y le dice lo que va a suceder. Son 7 años de ¿qué? De abundancia y 7 años de escasez. Bueno, pasan 7 años de abundancia y cuando empieza la escasez, ahí es cuando viene su familia. Entonces, al final de estos 2 periodos, ¿cuántos años tenía él? 40 y tantos años ya. 40 y tantos años y aún no terminaba de cumplirse por completo. Apenas se había manifestado el inicio de ese sueño que Dios le había dado. No lo había terminado. Apenas estaba marcando el inicio. ¿Cuánto tiempo iba a liderar? ¿Cuánto tiempo iba a gobernar? ¿Cuánto tiempo iba a durar la manifestación del sueño de Dios o de la invitación de Dios sobre su vida? De Josué, en el capítulo 13 de Josué. Abre el capítulo, Dios hablando a Josué y le dice, mira Josué, que tú ya eres avanzado de edad. Le dijo viejo, pero para cambiarle un poquito ahí las frases que no se tan feo, le dijo, mira que tú ya eres avanzado de edad. Pero en realidad le dijo, mira que tú ya estás viejo y hay mucho territorio por poseer. ¿Qué te estoy diciendo con eso? Que esta ruta que tú llevas no es de un día, 2 días o 3 días. Es de una vida entera. Tanto así que Hebreos habla que muchos de aquellos que recibieron las promesas murieron sin haberlas visto hechas realidad, sino que de lejos las vieron, se aferraron a ellas, las abrazaron, creyeron. No, pues ¿quién va a decir amén con eso? O sea, prácticamente estoy diciendo que las promesas que tienes ahí, a lo mejor te vas a morir y no las vas a ver. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno es Dios. ¿A quién le va a dar alegría eso? Yo sé, no te preocupes. No tienes que decir amén ahí. Solamente tienes que saber que es parte del código de Dios. Y miren que eso tiene una razón de ser. La razón por la que muchas de esas promesas no las vas a ver, no es porque Dios te castigue, no. Es porque lo que Dios trata de portar a través de ti es mucho más grande que tú. Miren, yo les digo algo humildemente, se los digo realmente con humildad. Yo realmente creo que a mí no me va a tocar ver en su totalidad lo que Dios quiere hacer, sino que serán mis hijos los que continuarán. Serán tus hijos los que continuarán con lo que Dios ha de hacer, porque lo que Dios está haciendo es más grande que nosotros, es más grande que mi persona, es más grande que tu persona, es más grande que tu familia, es algo más grande. Y tenemos que entenderlo porque de repente pasan los años y Dios nos responde y nos frustramos. Y pasan los años y Dios nos responde y nos frustramos y queremos renunciar. No sabemos cuánto tiempo, pero el tiempo de Dios lo tiene perfecto. Para su beneficio de Él, no de nosotros. Para lo que Él quiere hacer, no para nuestra comodidad. Hubiera venido otro domingo mejor. Entonces, quiero, ya que estamos en la misma página, de que es algo complicado el hecho de que ahora Dios nos va a calificar, o sea, nos va a preparar, nos va a equipar, va a hacer todo eso. ¿Y cuánto tiempo le toma hacerlo? No un día, no 2 días, toda una vida. Aquí entre nos, Dios me sigue equipando a mí. Yo sé que ustedes creían que yo era un producto terminado y perfecto, pero no. Dios me sigue equipando, pero ustedes pueden preguntarle a mi esposa si yo soy una obra terminada o no. Y ella va a decir, amén, claro que no.
Bueno, quién sabe, porque como eso de que ella me quiere tanto, pues va a decir que sí a lo mejor. Diga que sí. Bien, ahora que sabes cuánto tiempo Dios va a tardar para equiparte, ¿cuánto tiempo Dios va a tardar? Toda una vida. Toda una vida. ¿Cuánto tiempo Dios va a tardar para equiparte y prepararte? Toda una vida. Una vez más te digo, a Josué, Dios le dijo, ya estás, te ves acabado ya, estás viejo. Y hay mucha tierra por recorrer. O sea que no se acaba, no se acaba. Porque cuando tú ya no puedas más, tus hijos, tus nietos y los que siguen tendrán que continuar con mi obra maestra, mi plan maestro. Muy bien. Quiero hablarte de los aparatos que Dios utiliza para equiparnos, para calificarnos. ¿Sí? Y ya con eso terminamos. Ya son 38. Dios mío. Ok, los digo rapidito y nos vamos ya entonces. Es que yo quise como quiera que ustedes no fueran a perder parte del mensaje y pudiéramos darles que se me pasó el tiempo completo. Se me fue. Vamos, les voy a decir rapidito y nos vamos. ¿Les parece? Bien, toma toda una vida para Dios equiparnos y prepararnos. Pero, ¿qué es lo que Él utiliza para equiparnos y prepararnos? Quiero hablarles de 3 aparatos rapidito. ¿Okay? 3 aparatos. Cuando me refiero a aparatos, me refiero a instrumentos, me refiero a cosas que Él utiliza para equiparnos. ¿Okay? La primera, ¿qué fue lo primero que le sucedió? Que recuerdas la historia de José después de que tiene sus sueños. ¿Qué le pasa después de eso? ¿Lo avientan a dónde? A un pozo. Ese es el primer aparato. Déjame decirte que a Dios le gusta utilizar pozos. Dios usa pozos para sus hijos. A los pozos lo puedes llamar problemas sin salida, callejón sin salida, dificultades. Los pozos los puedes llamar aquello que está por encima de ti. Un pozo puede ser cuando los demás te voltean a ver, te abandonan y se van, te dejan ahí. Los pozos pueden ser parte del rechazo, pueden ser todas esas cosas. Dios utiliza los pozos. ¿Sabes por qué? Porque es prácticamente el único lugar, los pozos, donde tú te atreves a cuestionar tu integridad. O sea, es cuando estás ahí tú solo, que te abandonaron, que te atreves a decir, ¿será que yo tuve algo que ver para que me trataran así? Veamos el caso de José. ¿Tú crees que él contribuyó en algo para que sus hermanos lo odiaran? Era chismosito. ¿Cuántos de ustedes les gusta una persona chismosa? Pastor, ¿sabe a quién viene el Far West? Dice que, y no iba solo. Llevó a 3 hermanos de la alabanza. Es que ya hoy las cosas son diferentes. Pastor, quiero pedirle oración porque fíjese que vi a fulanito y fulanito en el Far West allá. Ya es diferente el chisme a la hora de contarlo. Ya los espanté, ¿verdad? Ya no llamas al pastor porque va a desparecer. José pudo haber hecho algunas cosas distintas. Les mencionaba al principio, cuando él ve que sus hermanos lo odian y va y les restrega en la cara los sueños que él tiene. ¿Y por qué digo que les restrega en la cara? ¿Había necesidad en ese momento contarle los sueños a sus hermanos? ¿Era obligación? ¿Ellos necesitaban saber el sueño para...? No, es en esos lugares en los que tú puedes empezar, en el pozo, empezar a preguntarte si tú contribuiste en algo para encontrarte en la situación en la que te encuentras. Porque es muy fácil siempre culpar a este, y culpar a este, y culpar a este, y culpar a este, y culpar a este. E ignoramos que nosotros pudimos haber contribuido en algo. Es en el pozo ahí donde Dios empieza a romper nuestro carácter, que tiene que ser transformado, que tiene que ser modificado. Es ahí donde nosotros somos humillados, donde la humildad empieza a llegar a nosotros, donde podemos reconocer que a lo mejor nosotros también tuvimos algo que ver del por qué estamos ahí. Pobre diablo, a veces está él hasta por allá y nosotros echándole la culpa al diablo. No fue el diablo, fuimos nosotros solos. Los pozos Dios los utiliza para moldear nuestro carácter, porque es ahí cuando nosotros en nuestra
en nuestro momento más bajo podemos realmente cuestionar si hay algo en nosotros que pueda ser modificado o cambiado. Dios utiliza los pozos. Dios utiliza el servir, la servitud, la servidumbre. Gracias. De repente ya ni de aquí ni de allá, les digo. Ni el inglés ni el español a veces. Dios utiliza la servidumbre, nos pone a servir. O sea, mira a José, entregado completamente al sueño de Dios. ¿Y dónde termina? Primero en un pozo. Luego, de siervo en la casa de ¿quién? Potifar. Y luego en la cárcel. Pero en todas esas, siempre sirviendo. Sirviendo. Es uno de los aparatos que Dios utiliza para equiparnos, para calificarnos, la servidumbre. O sea, el que seas un siervo, el que estés sirviendo. Porque déjame decirte que pasan dos cosas como consecuencia del servir. Lo primero es a través del servir descubres lo que hay en ti como instrumento para Dios. Es a través del servir que descubres el don que Dios ha puesto en ti, los dones que Dios ha puesto, las habilidades que Dios ha puesto en ti. Mira que muchas veces nos invitan a hacer algo que no nos gusta hacer, pero con la intención de servir vamos, y cuando estamos ahí descubrimos algo. Descubrimos que hay algo dentro de nosotros que le apasiona una área en ese lugar donde servimos. Y cuando menos te imaginas, de ahí empiezas ahora a maquinar cómo puedes servirle a Dios. Descubriste como consecuencia del servir. Una. Segunda razón por qué es importante servir. Porque a pesar de que, o después de que descubres tus dones, tus habilidades, tus talentos, es en el servir donde Dios desarrolla esas habilidades y esos talentos. ¿Cómo vas a organizar una nación si no sabes organizar una casa? Antes de que organices a Egipto, organiza la casa de Potifar. Antes de que organices una institución del gobierno que sea muy sobresaliente, organiza la cárcel en la cual tú eres un preso. Ese servir en las cosas pequeñas, en las cosas insignificantes, en el día a día, en las tareas que nadie quiere más hacer, eso te está preparando para el momento en el que Dios ha de ser glorificado a través de tu vida, como consecuencia de cómo te calificó durante todo ese periodo. David no derrotó a Goliat porque oró 2 minutos antes de pegarle la pedrada a Goliat. David derrotó a Goliat porque David había sido calificado en el desierto cuidando las ovejas, defendiéndolas del oso y del león. Son esas tareas insignificantes donde nadie te ve, que estás sirviendo una y otra vez. Ahí es donde te preparan para el momento en el que vas a sobresalir. Le digo yo a Benji, si alguien llega de esos descubridores de talento a uno de tus juegos y ese día tú llegas a jugar con flojera, es que estoy cansado, es que me duele la cabeza, es que aquí y que allá, y no das lo mejor de ti, no te van a escoger a ti. ¿Sabes a quién van a escoger? Al que en ese día, de todo lo que hay dentro, no escatime un solo sudor, se esfuerce al máximo y trabaje y haga todo lo que tiene que hacer. Nosotros de repente servimos y lo hacemos con desdén, flojera. Nos toca hacer algo y lo hacemos ahí medio a regañadientes. No, da lo mejor de ti, porque no sabes el tipo de preparación que eso es para el día de mañana. Da con todo tu corazón, de tu esfuerzo, de tu sacrificio. Prepárate con pasión, con habilidad, con todo lo que se requiera para que cuando termines de hacer aquel servicio digas, lo di todo. A lo mejor disfrutaron, no disfrutaron, les gustó, estuvo esto. Pero yo no me guardé nada, lo di absolutamente todo. Algunos no lo reconocerán, pero habrá un Dios todopoderoso que sí lo reconocerá.